Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Rocío de la Rosa y estamos aquí haciendo estos podcasts con la idea de compartir contigo información de novedad que puedas escuchar en tu auto o en tu casa por medio de esta aplicación. Y bueno, pues que empecemos a inmiscuirnos un poquito más en temas importantes, en temas que nos han interesado últimamente por las redes, por radio, por Facebook, por los diferentes medios de comunicación. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el árbol genealógico, su importancia o el cómo elaborarlo. Te pido que me sigas en las redes, Facebook, Instagram y YouTube. Estoy como Rocío de la Rosa y bueno, ahí puedes ponerte en contacto conmigo vía telefónica o vía inbox de alguna manera si te interesa saber un poco más de algún tema o bien si lo que quieres es alguna consulta o algún asesoramiento con respecto a las cosas que yo hago. Hoy vamos a tocar este tema que es súper interesante. Primero, ¿cómo voy a hacer un árbol genealógico? Que es lo primero que te vas a preguntar, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de que voy a poner apellidos, nombres completos, tanto de abuelos, de tíos, de mis bisabuelos, de los papás de mis papás, de lo que son mis sobrinos, de mis hermanos, toda esta información. ¿Hasta dónde puedo llegar? Lo importante es lo más que puedas llegar. Por lo general llegan hasta la tercera generación. Si tienes más información, todo nos sirve. ¿Sale? En estas vamos a pedir fechas de nacimientos, de divorcios, de defunciones. Las fechas son las que nos cuentan un poquito la historia familiar. Y hablando nosotros desde numerología, que es algo a lo que también me dedico, me da mucha más información de la personalidad de cada uno de los integrantes de este clan y por qué se comportaban de esa manera o por qué se vinculan de esa manera dentro de ustedes mismos como clan. También me gustaría saber, por ejemplo, lugares donde nacieron, donde vivieron, si se mudaron, por qué se mudaron, cuáles fueron las circunstancias, qué tiempo estuvieron en determinados lugares, sus profesiones, por ejemplo, qué eligieron, si tenían una profesión o si tenían un oficio, cuántos cambios hubo, si empezaron a estudiar una cosa y decidieron estudiar, por ejemplo, otra. También me gustaría saber qué tipo de encuentros hubo entre las parejas, si era una pareja por elección o los obligaron, cómo era la composición de la familia, cuántos integrantes eran, qué jerarquías dentro de la misma familia se movían, cómo se daban, la afiliación y la hermandad de todos ellos, si dentro de mi familia o de este árbol de alguna manera había gente presente que no necesariamente era familiar, a lo mejor era una madrina, por ejemplo, un padrino, cómo era el medio social de la familia, de estos bisabuelos, abuelos, tatarabuelos, mis papás, toda esta situación, cómo era su medio social, cómo era su situación económica, sus enfermedades, si hubo accidentes, si hubo quien falleció por accidentes, si hubo quien vivió las guerras o el holocausto, cómo fue que fallecieron, la situación de nuestros muertos, las fechas en las que murieron, si hubo algunos desplazamientos, ida y regreso, si hubo migraciones, si hay políticos dentro de nuestra familia, si hay, por ejemplo, gente que obtuvo dinero no de manera muy lícita. Aquí vamos a entrar en tema de por qué la importancia de generar un árbol genealógico. ¿Cuál es la importancia? Bueno, pues la importancia es de alguna manera entender, ¿sí?, cómo está creada nuestra historia y por qué estoy viviendo y haciendo esto el día de hoy. ¿Por qué me dedico a esto? ¿Por qué he repetido estas historias? ¿O por qué la abundancia no se me da? ¿O por qué busco el mismo tipo de parejas? ¿O por qué yo también tengo 3 hijos como los tuvo mi mamá y los tuvo mi abuela? Yo comentaba en algún momento en alguno de nuestros programas en los cuales he hecho en vivo, el punto es, si conociéramos nuestra historia familiar como conocemos la historia, por ejemplo, hablando de México, cuando hablamos de la historia de México, hoy en el 2021, sé por qué estamos parados donde estamos parados en cuestión de política, en cuestión de economía, en cuestión de seguridad, porque obviamente la historia me habla de cómo nos hemos manejado y por qué hoy vivimos lo que estamos viviendo, por qué las consecuencias, por qué las repeticiones, por qué los hechos desafortunados, si lo podemos decir entre comillas. Lo mismo pasa en un árbol genealógico. A la hora que yo lo empiezo a crear, me doy cuenta que hay repeticiones,
¿sí? Y que se vienen haciendo las cosas de diferentes o cuales maneras, y de aquí es donde generamos que se repita nuestra historia, que se repita cómo me siento, cómo vivo, cómo se me da la abundancia. Es más, hasta a qué me dedico hoy, si tengo un oficio, si tengo una profesión, si terminé la escuela, si me quedé trunco. Todos este tipo de cosas que parecen, ¿cómo se van a repetir? Claro que se repiten. A partir de todos estos datos que vamos juntando, reflexionamos un poco sobre la naturaleza de los lazos que tenemos en familia, ¿sí? El juego que tiene el árbol con nosotros y en nuestra vida, los lazos duraderos, las rupturas que se dan, las lealtades invisibles, los mensajes transmitidos, los disfrazados, los escondidos, todas estas cosas que no se dicen, ¿sí? Todas estas cosas que pasaron en nuestro árbol, en nuestros antepasados y cerraron la boca por fidelidad, ¿sí? Por fidelidad. Vas a decir, ¿qué es esto de fidelidad? De alguna manera nos mantenemos siempre fieles a nuestros ancestros, nos mantenemos fieles a nuestros antepasados. A veces la lealtad es invisible y esta lealtad sobrepasa los límites de la sensatez. Sin embargo, aunque hoy lo descubrimos y nos damos cuenta que fue una locura, se vuelve a repetir. Se sigue repitiendo y no entendemos por qué, ¿sale? Solemos mantener esta poderosa, pareciera irracional fidelidad inconsciente y dirías, en mi sano juicio, hoy que lo sé, no lo volvería a hacer, pero sin en cambio lo seguimos repitiendo. Seguimos repitiéndolo por esta fidelidad a nuestra familia, a los designios familiares, a sus tradiciones, a sus traumas, a todos sus secretos, a sus proyectos, ¿sí? A los que son visibles, a los que no son tan visibles. Solemos identificarnos con ellos y representarlos en acciones, en deseos, en enfermedades, en destinos. Solemos en el inconsciente adoptar los sentimientos de la familia como si fueran propios. Y cuando hablo del inconsciente, tenemos que ser bien realistas, el que el inconsciente rige el 95% de mi vida y el consciente solo el 5%. Entonces, de aquí viene lo que hoy soy y lo que hoy hago. Nosotros somos nuestra familia completa. Yo, Rocío de la Rosa, soy mi familia completa, mis ancestros completos de ambas familias y de lo que se va denotando en un árbol genealógico. Andamos correteando todos a nuestros ancestros. Tenemos en nuestra espalda, cargamos su historia, cargamos todo lo bueno, todo lo beneficioso, todo lo lindo, todo lo amoroso, pero también cargamos con todas las consecuencias, con todas las acciones que desarrollaron, con todo lo que vivieron y con todos los errores que cometieron, ¿sí? Esta historia realmente está viva. Y se va a manifestar en un árbol diferentes circunstancias en diferentes edades y diferentes generaciones. Podemos pensar, como dice la Biblia de alguna manera, ¿es un pecado de ellos, de él o es de sus padres? Ya lo hablaban los apóstoles. Y realmente no sabemos cuándo se va a repetir y cuándo alguien va a venir a reparar esta historia, ¿sí? Podemos poner ejemplos, por ejemplo, ¿por qué los nombres se repiten? Las situaciones emocionales parecen que son copiadas del pasado, ¿sí? También las dificultades laborales o las formas de vida, entre muchas otras cosas que podemos llamar, por ejemplo, las enfermedades, ¿sí? Esta se le llama de alguna manera una trampa. Es la trampa en la que los conflictos que están intentando llamar la atención en la familia van a estar como un foco rojo ahí, ¿sale? Que nos ocurrieron en nuestros antepasados y que se están transmitiendo de persona a persona, de generación y de generación en generación. La familia es el inconsciente y de ahí justo es importantísimo generar un árbol genealógico. Me gustaría mucho, y este podcast es con la idea de generar conciencia de qué tan importante es hacer un árbol genealógico. Deberíamos de tomarlo como una materia más en la escuela. Debería de ser primordial saber de dónde venimos y la historia de cada uno de los integrantes, aunque fuera hace 100 años o hace 200. Conocer la familia y el árbol es conocer nuestro inconsciente familiar, nuestro inconsciente colectivo del que hablaba Freud y del que hablaba Jung, ¿sí? Con sus problemas y sus bendiciones, lo que está escrito en nuestro árbol, también lo que está en nuestro inconsciente. Por tanto, vamos a repetirlo sí o sí, aunque no lo creas, a menos que lo conozcamos y lo trabajemos. Este fue una pequeña introducción, una pequeña probadita para que me sigas. Voy a estar subiendo información. Vamos a empezar con este tema del árbol, de por qué lo voy a generar, cómo lo voy a generar y qué podemos hacer.
Sígueme en las redes, por favor, sígueme aquí, dales like, comparte. Si te gustaría algún tema, también compártemelo. En mis redes vas a encontrar cómo contactarme por inbox o bien ahí está el número telefónico. Doy consultas, estoy dando talleres, estoy dando cursos y si te interesa elaborar tu árbol familiar y que yo te lleve de la mano para que encontremos toda esta información tan interesante, bueno, pues contáctame cualquier información que quieras y en la que te pueda ayudar. Seguiremos subiendo diferentes podcasts. Te mando un abrazo, muchas gracias. Mi nombre es Rocío de la Rosa.